El Triángulo del Norte, compuesto por los países, tres países centroamericanos, como lo son Guatemala, Honduras y El Salvador, eh, entran en esa dinámica de la doctrina del poder inteligente de Estados Unidos, en donde se decide ya no enviar 40.000 soldados, o 20.000 o 30.000, como en el caso de República Dominicana, en el caso de Granada, en el caso de Guatemala, en el caso de Panamá. Ya a partir de estos tiempos, Estados Unidos ve a Latinoamérica siempre bajo el ente de aquella doctrina de James Monroe, de 1820, 21, 22, 23, en donde se declara directa y abiertamente que América es de los Estados Unidos de América. En inglés ellos dicen América para los americanos. De ahí se constituye esa mentalidad de que nadie puede entrar y nadie tiene derecho, otras potencias de afuera de América, a entrar a América. Porque América le pertenece a América. Y cuando se dice América le pertenece a América, no se quiere decir que América, el continente americano, es de los americanos. Entendámoslo en el contexto de que para las élites dueñas de Estados Unidos, ellos no son estadounidenses, sino que ellos son americanos. Entonces dicen América para América. De ahí que a través de la historia usted va viendo cómo se han ido apoderando políticamente, económicamente y militarmente los diferentes países de esta gran América Latina. Y en estos tiempos, esta política hacia Centroamérica va encaminada, ¿no? en cumplir con algunos objetivos estratégicos que en estos pocos minutos que nos dan acá vamos a tratar de proporcionárselos a ustedes. Y es que fíjese que entendamos Centroamérica como la entienden los dueños, las élites que son las que mandan en Estados Unidos, esos poderes fácticos, esos poderes que tienen el control absoluto económico del país. Y estamos hablando de élites económicas que utilizan, en este caso, a instituciones como el Pentágono, organizaciones de inteligencia como la Agencia Central de Inteligencia, la Dirección, la Agencia para enforzar lo de las drogas, que le llaman la DEA en inglés. Utilizan estos instrumentos para penetrar en lo más profundo de lo que son las sociedades latinoamericanas. En el caso de el Triángulo del Norte, hay en estos momentos tres fuerzas políticas, tres instituciones políticas que controlan el gobierno en estos tres países. Y estas tres fuerzas políticas que controlan hoy los gobiernos de Guatemala, de El Salvador y de Honduras están completamente y directamente relacionadas con las diferentes embajadas de los Estados Unidos en sus países. A tal grado que la agenda político-económica de estos gobiernos no la manejan los gobiernos, sino que se maneja desde las respectivas embajadas de estos países, de donde emanan las medidas económicas, políticas y militares que están rigiendo a estos tres países. De ahí que logra Estados Unidos imponer esta doctrina a nivel, ya ellos no lo querían hacer a nivel individual, sino que es más efectivo, más barato para la política exterior de Estados Unidos hacerlo en bloque. Y de ahí logran que los gobiernos de Guatemala, de Honduras y de El Salvador reciban este paquete de medidas sin ninguna otra opción más que imponerlo en sus propias sociedades. De ahí obviamente vienen algunos condicionamientos, algunos beneficios inclusive a nivel político en cuanto a
algunas figuras de los tres países en donde se les promete que no se les va a perseguir bajo este concepto que se está utilizando ahora como un instrumento para conseguir más rápido los objetivos de la política exterior de Estados Unidos, como la judicialización de la política, la judicialización de la justicia, la judicialización de la democracia inclusive. En estos tres países hay un pacto entre las diferentes embajadas, el Pentágono y los gobiernos respectivos, de donde hay figuras políticas prominentes que se encuentran en la lista de la Embajada de Estados Unidos y que los tienen bien controlados y que pueden probarles que tienen dinero ilícito, ya sea del narcotráfico, ya sea de ciertas operaciones corruptas, y que por lo consiguiente están en la lista inclusive de casos extraditables, lo que lleva a la embajada a tener un control absoluto en estos tres gobiernos, porque los condiciona y les dice: mira, aquí tenemos a tu vicepresidente, a tu presidente, a tus ministros, mira bien claramente lo que han violado todas estas leyes, tenemos acá los crímenes en los cuales ellos han estado envueltos, tenemos acá estas fotografías, estos videos, que de salir a luz pública serían condenados automáticamente por todas las leyes existentes. Y recordémonos también ese elemento importantísimo que se llama la judicialización de la política. Y Estados Unidos tuvo un gran cuidado en tener los tres fiscales de los tres países, tenerlos bajo un control absoluto y estricto, a tal grado que ningún fiscal puede tener una lista independiente de perseguibles. Ningún fiscal puede decidir qué casos abrir o qué casos cerrar en estos tres países, ya que viene bien detallado lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y esto obviamente viene de lo más interno, ¿no? De lo más profundo de las embajadas. De ahí que también tienen que estar en constante visita. No sé si han observado ustedes que lo hacen colectivamente y lo hacen individualmente. Hay viajes que hacen los tres a Washington, o viajes que hacen individualmente cada fiscal, dependiendo de las situaciones en las que se encuentre coyunturalmente el respectivo país. Lo que queremos aclarar del Triángulo del Norte es de que ha sido una operación bastante efectiva, que le ha dado resultados directos positivos a los encargados de la política exterior de Estados Unidos, ya que han controlado sistemáticamente, han controlado políticamente, han controlado socialmente a las grandes masas de ambos países, de los tres países, a tal grado de que usted no puede ver ahora en ninguno de esos países marchas, demostraciones de gran envergadura de los pueblos. Los tienen bien controlados. En el caso de Guatemala hay un control político absoluto de la oposición, entre comillas. En el caso de El Salvador tenemos nosotros las fuerzas especiales que están adentro del territorio salvadoreño, actuando junto con lo que allá le llaman las maras. Las maras son elementos que durante, por ejemplo, los 80 pudieran haber sido los miembros de las defensas civiles. Los paramilitares son el equivalente a los paramilitares en Colombia, el equivalente a inclusive escuadrones de la muerte, lo que existía antes allá en Argentina, por ejemplo, en los 80 en estos mismos tres países, Honduras, Guatemala, El Salvador. Entonces, esto es parte de una política también que se le conoce como la fragmentización de la sociedad. Como puede usted ver, el Triángulo del Norte es un experimento bastante completo que hay que seguir, que hay que estudiar y que hay que analizar, porque esto es un modelo para lo que es la Latinoamérica total.
Y váyase usted a observar que esto viene también de países de Oriente Medio, como en Irak, por ejemplo, y en Afganistán, en donde se ha utilizado esta política de fragmentar sociedades. Y si usted quiere, también inclusive se puede ir a un ejemplo todavía más mortal, más extremo, como fue la destrucción de la Yugoslavia en diferentes pedazos, en diferentes regiones geográficas, que es lo que se ha querido hacer y se quiere seguir haciendo en países como Bolivia, por ejemplo, Ecuador, y ahora la cruenta guerra civil que se le quiere imponer a Venezuela. Pero esto entendámoslo desde el punto de vista del poder inteligente que viene y emana desde el Comando Sur de los Estados Unidos, desde el Pentágono de los Estados Unidos, desde las embajadas. Vámonos de regreso al Triángulo del Norte, porque usted sabe que no se puede hablar de un Triángulo del Norte sin analizar la región en su totalidad, en su generalidad. Y es que el Triángulo del Norte refleja la perversidad de lo que es la política exterior en esta región. Es algo perverso, es algo cruel. Es algo que las leyes internacionales estarían en favor de los violados, si estarían en favor de las víctimas. De la noche a la mañana estarían condenando a estas grandes potencias, condenándolas por hechos inclusive que caben dentro de lo que se llama crímenes de lesa humanidad. Son sociedades que están bajo un terrorismo interno, estatal, profundo. Estas tres sociedades no pueden vivir tranquilas, libres de este terrorismo de Estado, como lo llamarían algunos expertos en la materia. Cerremos entonces diciendo de que, por ejemplo, un objetivo estratégico bastante importante que hay que tomarle atención y que creemos nosotros que los pueblo y gobierno de Nicaragua así lo ha hecho, le ha prestado atención, porque un objetivo de política exterior de la formación de este Triángulo del Norte es preparar condiciones para eventuales ataques a Nicaragua, aislar a Nicaragua. Fíjese que esta fuerza especial que le llama el Pentágono, que le llama la embajada la fuerza trinacional, es una fuerza especial de ataque que se está en estos momentos entrenando en los diferentes cuarteles especiales de los tres países. Y es que aquí han reunido a batallones especiales con entrenamiento en distintas bases militares de América Latina y obviamente con entrenamiento en ciertos lugares en Estados Unidos. Están juntando lo que antes le llamaban ellos los batallones de reacciones inmediatas. Hoy es una fuerza militar y han militarizado las policías de los tres países. Hay un control absoluto. Verá usted que en estos tres países el Ejecutivo, inclusive el Comando Alto de las Fuerzas Armadas, no tiene control. No controla en ningún momento las actividades de la policía que ya se militarizó. Que en estos tres países las órdenes vienen de la DEA y de la CIA, que son los que controlan a las policías militares de los tres países. De allí entonces usted verá por qué, mire qué interesante que estos asaltos que dan a diariamente las policías en los tres países se dan en contra de las clases más pobres, en contra de los humillados, en contra de los jóvenes, bajo el nombre de combatir el narcotráfico, de combatir a las maras, pero lo que se está haciendo es socavando los intereses populares, golpeando a estas sociedades, debilitándolas a tal grado de que ya no pueden actuar políticamente. Y de ahí que, si usted observa Guatemala, Honduras, El Salvador, usted ve que la fuerza militar se impone en contra de los sectores más débiles de la sociedad. Mencióneme un caso entonces, si fuera lo opuesto, en donde los fiscales de los tres países hayan llevado a prisión a miembros de las grandes élites económicas que son las que en realidad